Buenos días, hoy es martes 30 de junio del año 2026. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida a la señora Vivian Hidrobo, coordinadora de la Alianza de Derechos Humanos. Señora Vivian, buenos días, gracias por aceptar la invitación. La muerte de la activista anticorrupción, de la defensora de la naturaleza, la que venía presentando denuncias graves sobre diferentes temas, diferentes problemas en Santa Elena, la que venía denunciando a las autoridades, la que venía denunciando el tráfico de tierras, en fin, siempre alertó, siempre dijo, mi vida está en peligro. Nunca le hicieron Sí, caso a las autoridades, nunca le brindaron protección, nunca le dieron oídos. Y finalmente, como todos sabemos, a nivel no solamente nacional, sino internacional, acabaron con la vida de la activista, de la polaca, como le decían, entiendo cariñosamente, allá en Montañita, en Santa Elena. Señora Vivian, quisiéramos conocer qué está haciendo la coordinadora de la Alianza de Derechos Humanos sobre este penoso caso. bueno, aquí el tema es que para las organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana esto no es una sorpresa. No es el primer asesinato de una mujer anticorrupción o una mujer que exige justicia en el Ecuador, de una persona defensora de derechos. Como usted puede ver en el informe de Frontline Defenders del año 2025, el año pasado fueron 7 personas asesinadas, 7 personas defensoras, entre ellas Robinson del Peso, que era amigo de la defensora Mónica Silva. Entonces, lo que vemos es que las personas que denuncian corrupción, las personas defensoras de la integridad pública, las personas defensoras de una vida libre de corrupción en el Ecuador, están en mayor riesgo en el Ecuador. Porque no solamente no existe una política de protección a las personas defensoras, sino que hay un entorno desfavorable para las denuncias. Usted ve quien denuncia es callado, es estigmatizado, es tachado de mentiroso. Las denuncias que ellos hacen no se investigan. Cuando ponen escritos ante la Asamblea, ante las distintas funciones del Estado, estas no prosperan. Entonces, lo que existe es más bien una cultura de corrupción en el Ecuador. Entonces, frente a eso, las personas como comunicadoras o las personas defensoras Una cultura, están en un. una cultura de corrupción, pero también una cultura de complicidad. Justamente, una cultura de corrupción, y no lo digo yo, ¿no? Lo dice el último informe de caracterización del crimen organizado, a la que invito a la ciudadanía que lo revise. Pongan, googleen informe de caracterización del crimen organizado en el 2025 y van a ver lo que está pasando en el Ecuador. Que en estos 2 años de militarización y de medidas securitistas, lo que hemos visto es un florecimiento de las estructuras criminales y una infiltración de estas estructuras criminales en las instituciones estatales. Entonces, la situación de las personas defensoras en este contexto es muy grave y mucho más grave también por este conjunto de leyes que se han expedido en este último tiempo que lo que buscan es restringir la defensa de derechos, la participación de la sociedad civil, que permiten bloqueos de cuentas arbitrarias. Y claro, a eso se suma toda esta cultura de impunidad frente a los asesinatos de personas defensoras. Nosotros tenemos en la alianza registradas varias personas asesinadas igualmente y en ninguno de los casos ha habido justicia, en ninguno de ellos. Entonces, aquí lo que estamos siguiendo de muy, muy cerca es que efectivamente se realicen todas las diligencias que están pidiendo las organizaciones que están acompañando el caso. Han hecho un pronunciamiento público, tanto el CEPAN de Guayaquil como el CDH, que están siguiendo el caso y que están patrocinando a la familia, de que quieren ciertas diligencias. Entonces, el tema es aquí que se cumpla con la garantía de justicia y que se transparente lo que ha pasado con la compañera Mónica Silva. Mónica Silva tenía, entiendo, doble nacionalidad. Yo no sé qué nacionalidad haya tenido la defensora Mónica Silva, no lo podría decir. Esa información la pueden dar
las Bueno, organizaciones pero que lo patrocinan. entendemos que es polaca de nacimiento, ¿no? Ella entendemos que es una persona extranjera que ha vivido en el Ecuador y que ha amado el Ecuador posiblemente más que muchas de las personas que estamos acá, ¿no? Por eso ha defendido el Ecuador, ha defendido la vida buena, la vida linda que tenemos todos y todos los ecuatorianos y no quiere perder eso, no ha querido perder eso. Bueno, por esa defensa ella ha perdido la vida. Claro, le digo esto porque el gobierno polaco, lógicamente, está interviniendo, ¿no? Está Claro. interviniendo y exigiendo a las autoridades ecuatorianas que se investigue y que se haga justicia, que se dé con los autores y cómplices de la muerte, porque el informe forense parece que ya es contundente, ¿no? Eso es lo que sabemos públicamente. Evidentemente, cuando es una investigación previa, nadie puede tener información específica sobre los hechos que se están investigando, salvo que haya, como en este caso, estas declaraciones públicas de las organizaciones que acompañan, señalando la exigencia de ciertas diligencias. Claro, eso de que Mónica se suicidó, como dijo inicialmente, y a las pocas horas de conocerse la muerte de Mónica, dijo el ministro Reinberg que seguramente fue un suicidio, luego salió con el tema de que una muerte natural, y ahora el informe dice que hubo un golpe en el cráneo y también hay huellas de sangre. Eso es lo que sabemos públicamente. Sabíamos claramente que eso no era un suicidio, no era una persona propensa a tener esas acciones contra sí misma. Ella luchaba contra el mundo y había dicho también que su vida estaba en peligro. Lo que sabemos es que ninguna institución pública activó ninguna medida de protección para ella. Claro. Bueno, las denuncias que hacía Mónica Silva eran denuncias valientes, ¿no? En contra de poderosos políticos, de esa mafia política que existe en el país y que se van Ujú. turnando cada 4 años. Ella, por ejemplo, denunciaba al mismo Contralor General del Estado, ojo, denunciaba a Otto Vera. Están ahí los videos, están ahí los documentos. El señor Vera actualmente es vicepresidente de la Asamblea Nacional. También hablaba de Nils Olsen, de Inés Manzano, hablaba Mónica en sus denuncias y del propio presidente Noboa. Bueno, ella, como digo, era una persona que amaba el Ecuador y en ese sentido sus acciones estaban encaminadas a buscar que el Ecuador sea un Ecuador libre de corrupción, donde las instituciones funcionen, donde ella pueda vivir feliz con sus dos hijas de Montañita. Entonces, ella sí se tomó en serio ese tema de luchar porque el Ecuador sea un Ecuador donde merezca la pena vivir. Bueno, ella vivía en Montañita, ¿no? Ella vivía en Montañita, amaba Santa Elena, entiendo, pues, y defendía, y defendió con su vida Santa Elena, Sí. defendió con su vida a su gente. Entiendo que era muy querida en Santa Elena por los habitantes de esa bella comunidad costera. Sí, justamente eso es lo que sabemos de la situación de la compañera Mónica Silva. Ujú. Se le hizo un homenaje en Montañita, Bueno, en Tigrillo, entiendo nosotros, que se le hizo un sí, mural, un mural, un mural. como un homenaje Y eso póstumo. pone en el centro la situación tan grave de indefensión en la que se encuentran las personas defensoras en el país. No es una situación ajena a la región. América Latina es la región más peligrosa para defender derechos. En el informe de Frontlines, usted puede ver que el 77% de asesinatos, de los 328 asesinatos que se reportan en el mundo, ¿no es cierto?, ocurren en América Latina. Entonces, lamentablemente, esto es una desprotección en la región, pero Claro. claro, lo importante es que la ciudadanía sepa que defender derechos, defender una vida libre de corrupción, defender el agua, defender la naturaleza, defender las tortugas, defender que vivamos sin la posibilidad de tener miedo de ser torturados, de ser aprendidos ilegalmente, es muy importante para que vivamos en una sociedad más justa, más buena, donde merezca la pena, donde podamos ser felices. Ocupamos, señora Vivian, vergonzosamente los primeros lugares en estos temas, ¿no? Corrupción, violencia, inseguridad, persecución
a defensores de los derechos humanos, a defensores de la naturaleza, a periodistas. También periodistas son Sí, también amenazados, intimidados, sus familiares son acosados permanentemente, amenazados con juicios por decir la verdad, por criticar, por denunciar, por opinar. por revelar la verdad, por buscar información, porque ahorita lo que tenemos es una cultura de opacidad. Mire usted que recientemente la Asamblea aprobó una reforma en esta ley de insignias y de uniformes militares, una reforma que permite a la Contraloría deshacerse de información reservada. Entonces, esa es una cultura de opacidad, pero lo que usted decía, efectivamente, el Ecuador, con toda esta política de militarización, que lo que hace es debilitar la sociedad civil, lo que ha hecho en este momento es poner al Ecuador en el cuarto lugar de crimen organizado del mundo. Les Una invito a la vergüenza, ciudadanía. una vergüenza. Googleen, vean de 193 países. En el último índice de crimen organizado estamos en el cuarto lugar. Cuarto lugar. Todas las medidas que se han tomado han sido ineficaces y no solamente ineficaces, sino que han puesto ¿De en la qué, palestra el Ecuador por violador de derechos. de qué puede jactarse el gobierno nacional, no? ¿De qué puede jactarse en esta materia? De un fracaso. Fracaso y complicidad. La Unión Europea también pidió una investigación ágil, La imparcial. Unión ¿Qué Europea pidió? La Unión Europea, las Naciones Unidas, a través de la relatora de personas defensoras también, lo que ha pasado con la defensora Mónica Silva es un hecho que ha causado alarma a nivel mundial y estamos todos pendientes de que las investigaciones lleguen a buen puerto, Jaime. Bueno, y entendemos que está en manos de la Fiscalía, señora Vivian, entendemos que estén, de acuerdo a las informaciones oficiales difundidas por los medios de comunicación, está en manos de la Fiscalía el teléfono celular de Mónica, su laptop, el disco duro externo, y esperemos pues que la Fiscalía haga su trabajo de la manera más independiente y profesional. Esperemos, pero no solamente de la Fiscalía. Aquí hay todas las instituciones del Estado que tienen competencias para proteger las personas defensoras. La Corte Constitucional tiene en sus manos la ley de transparencia, tiene que expulsarla del ordenamiento jurídico. La Defensoría del Pueblo tiene en sus facultades tutelar y proteger a las personas defensoras, pues tiene que hacerlo, ¿no es cierto? La Fiscalía tiene que investigar y la sociedad civil tiene que apoyar a las personas defensoras que quieren una vida mejor para todos y todas. Mónica Silva dijo en algún momento, porque hacía también ella sus denuncias públicas, ¿no? Ajá. Con nombres y apellidos. Era muy valiente. Ella decía o dijo en algún momento, ustedes, hijos del diablo, no tienen el derecho de quitarme la vida. Yo responsabilizo al Estado ecuatoriano. Lo de Mónica Silva es un crimen de Estado. Bueno, yo no podría afirmar que es un crimen de Estado. Lo que sí puedo decir es que lo que sucedió con Mónica Silva es el resultado de toda esta política de intentar callar las voces críticas del Estado, ¿no es cierto? Que intenta evidenciar las situaciones tan graves de corrupción e intenta buscar un mejor futuro para todos y todas. Bueno, está en marcha también una asistencia jurídica internacional sobre este caso. Ojalá se dé. Ujú. Se le debería enjuiciar políticamente al ministro del Interior, John Reinberg. Bueno, no solamente por esto, creo que necesitamos un Estado donde haya una separación de poderes, donde haya un sistema de pesos y contrapesos que en este momento no tenemos. Así que sí, es un llamado a la ciudadanía a ser crítica, a exigir resultados a sus instituciones y sobre todo a exigir rendición de cuentas a quienes tienen el mandato de cuidar la cosa pública. Bueno, en este caso, doña Vivian, de Mónica Silva, es por las presiones internacionales que está en marcha las investigaciones, pero hay muchos casos como Robinson del Peso que no ha pasado absolutamente nada. No solamente Robinson del Peso, usted mire lo que pasó con su colega comunicador Hernán Higuera. Él dice, estoy investigando el caso Progen, estoy sacando a la luz ciertas informaciones y lo que empieza es primero una campaña de difamación digital, ¿no es cierto?, contra él y contra el medio y después sacan del servicio público a sus familiares.
Y el problema es ese, ¿no? Porque el nivel de agresiones contra personas defensoras suben de grado. ¿Qué quieren? Es callar la gente. Entonces usted mira, primero violencia Bien, digital, después amenazas, después sacan a gente, uno se calla, ¿no es cierto? A la compañera Mónica Silva no le callaron. ¿Y qué es lo que pasó? Le asesinaron. Entonces, es ver cómo funciona este patrón de agresiones contra personas defensoras y para qué. Y contra comunicadores, claramente. ¿Y para qué? Para que la gente se calle, para que la gente tenga miedo. Y no solamente un miedo para la propia persona, es un miedo para toda la sociedad. Imagínese usted qué sucede si es que nosotros y nosotras vemos que amenazan a personas defensoras. Nos va a dar miedo defender derechos. Entonces, ese es el efecto perverso de amenazar personas defensoras. bueno, finalmente la coordinadora de la Alianza de Derechos Humanos estará allí, al pie del cañón, siguiendo los acontecimientos. Sí, el CDH que patrocina el caso de Mónica Silva es una organización parte de la Alianza de Derechos Humanos. Seguimos muy de cerca el caso. Perfecto. Gracias a la señora Vivian Hidrogo, coordinadora de Alianza de los Derechos Humanos. Señora Vivian, estaremos en contacto. Estaremos en contacto. Muchas gracias. A Perfecto. defender derechos. Que tenga un buen día.